El gobierno de Boric ha llegado a su punto más bajo en aprobación de todo su gobierno. Está pidiendo purgar al Partido Comunista incluso del gobierno y marginarlo políticamente. Un durísimo golpe para el gobierno de Boric. Eso es lo que hemos visto con las últimas informaciones que han salido a nivel de encuestas, porque de manera bastante inédita y para muchos sorpresiva, el gobierno de Boric ha llegado a su punto más bajo en aprobación de todo su gobierno. Y esto es bastante importante porque siempre se hablaba de que Boric no baja el 30%, al más 28, 26%, pero acaba de tener su caída al punto más bajo, que es un 22,2%. Ahora, eso igual implica que 1 de cada 5 chilenos de todas maneras siguen apoyando a Boric, pero es la popularidad más baja que ha tenido. Y todo esto se asocia a una serie de temáticas. Por un lado, efectivamente hemos visto un estancamiento económico, no hay una mejora visible en la situación económica de la población, para qué decir la delincuencia, que es la temática más importante a nivel poblacional, como también la inmigración, ambos elementos que no se han controlado bien por el gobierno de Boric y que al contrario la situación ha ido empeorando progresivamente a lo largo del tiempo, a pesar de discursos del gobierno tratando de decir que las cosas están mejor cuando no es la realidad. Pero todos esos son elementos que ya están presentes en el pasado, eso ya lo hemos visto hace tiempo. La gente que era más moderada, de derecha, de centro izquierda incluso, que estaban en contra del gobierno de Boric, ya lo habían hecho. ¿Qué cambió ahora? Todo esto cambia por el tema de sus políticas internacionales. La pérdida de apoyo que hemos visto ahora viene particularmente gente de izquierda dura, porque los que seguían apoyando a Boric ante todo, a pesar de la crisis delictual, a pesar de la crisis migratoria, del estancamiento económico, los masivos casos de corrupción y muchas de sus promesas que tampoco ha cumplido, para qué decir los casos de nepotismo, bueno, son personas que se fueron de apoyar a Boric siendo de izquierda dura, porque eran el sector más lealista, el que no cambiaba. ¿Y por qué se han alejado? Todo esto tiene que ver con el caso de Venezuela, donde también han habido muchas noticias. Hemos visto que el gobierno de Gabriel Boric se ha colocado en una posición dura en contra de la dictadura chavista de Nicolás Maduro. Ha llegado a tal punto que luego de la expulsión, prácticamente a patadas, de los diplomáticos y representantes chilenos de Venezuela, el canciller Van Claveren, que es el ministro de Relaciones Exteriores, el encargado de la política internacional de Chile, finalmente, luego de meses titubeando sobre este punto, empezó a calificar de dictadura a lo que ocurre en Venezuela, especialmente luego del fraude enorme que se dio en ese país en medio de sus elecciones presidenciales y que ha generado marchas masivas en protesta, que están derribando incluso estatuas y simultáneamente que incluso algunos sectores militares, eso sí de rangos más bajos, se estén sublevando en contra del gobierno chavista. Eso es algo que vamos a ver con más detalle en un programa posterior. Pero esto ha generado ciertos quiebres. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista está apoyando de lleno la actuación fraudulenta de Nicolás Maduro y todo el chavismo. De cierta manera tiene sentido, porque ellos han apoyado el chavismo desde su inicio. Recordemos que Chávez en su momento le entregaba dinero al Partido Comunista para la Universidad Arcis, la que eventualmente quebró y dejó a gran cantidad de estudiantes abandonados, que fue prácticamente una estafa del PC. Y simultáneamente se ha visto una gran cantidad de vínculos políticos y económicos entre Venezuela y el Partido Comunista. Y al mismo tiempo, figuras como Boris Barrera, diputado del Partido Comunista, fue como observador internacional a Venezuela y validó todo este proceso fraudulento que se dio en ese país, mientras que a todos aquellos que no eran de extrema izquierda no los dejaron ir como observadores. Boris Barrera del Partido Comunista sí pudo ir, Eduardo Artés, que está a la izquierda del Partido Comunista, también pudo ir y apareció con Diosdado Cabello. Marco Enrique Ominami, del Partido Progresista, varias veces es candidato presidencial, fue también validando todo esto, y así varias figuras también del octubrismo. Entonces, hemos visto que como Boric ahora se está yendo correctamente, y es de las pocas políticas internacionales correctas que ha hecho en contra de Venezuela, los comunistas se le han lanzado en contra y está perdiendo popularidad. Ahora, un gobierno de Boric más débil es malo para ellos, pero es bueno para Chile porque su gobierno ha sido desastroso, pero no deja de ser curioso que se vayan en contra por algo tan razonable como criticar el fraude electoral que se da en Venezuela, y que no es solo una política porque sí, que esto ha tenido efectos a lo largo de los años bien relevantes, porque el fracaso de ese país ha generado una crisis de refugiados y migratoria enorme que nos ha golpeado duramente en los últimos años y que si no se arregla amenaza con seguir golpeando a Chile como la región. Pero pasa que también esto ha generado una serie de otras reacciones, un coletazo, particularmente dentro de los sectores de la misma izquierda y con apoyo de la derecha. Porque ahora se está pidiendo purgar al Partido Comunista incluso del gobierno y marginarlo políticamente, que es lo que siempre se debió haber hecho, como consecuencia de lo que ocurre en Venezuela. ¿Por qué?
Porque originalmente gran parte de la centroizquierda estaba apoyando lo que había ocurrido en Venezuela, pero muchos han dado la vuelta. Incluso senadores socialistas como Espinosa habían apoyado el resultado electoral, pero después dijeron que eso había sido un error y ahora pedían que se dieran unas auditorías internacionales porque había evidencia de fraude. Y ha llegado a tal punto que los sectores de la centroizquierda, lo que se conoce como el socialismo democrático, han generado advertencias al Partido Comunista. Quieren sacarlos de la coalición de gobierno. Ha llegado al punto que, por ejemplo, el Partido Socialista y el PPD no están cómodos con los comunistas porque dicen que avalan dictaduras y regímenes totalitarios, que les tardaron bastante en darse cuenta. Se han validado cualquier revolución comunista, dictaduras que han implementado con sus respectivos genocidios. Y para qué decir el régimen dictatorial cubano, y ahora recién reaccionan con lo de Venezuela, un poco tarde, ¿no? Pero además de que eso genera molestia y no quieren estar en coalición, tanto así que han mencionado situaciones como la siguiente: no quiero hacer coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho, sentenció Lagos Weber, figura importante del PPD, senadores. Entonces están pidiendo sacarlo de la coalición de gobierno y están rayando incluso la cancha en contra de ellos, diciendo o están con Boric o están con Maduro. Ahora yo creo que los dos son malos con razones distintas, pero al menos Boric, por todas sus falencias y todos sus errores, no está enviando militares a masacrar a la población local, tampoco está haciendo fraude electoral, ni tampoco tratando de meterse a controlar todo con arreglos de votos, ¿no? Boric tiene muchas cosas malas, pero no llega al nivel de ser un Maduro, ¿no? Yo creo que alguien como Jadwe, si hubiera salido electo presidente, sí tenía los elementos para poder eventualmente hacer ese tipo de actuaciones. Y por lo mismo le están haciendo este rayado de cancha. Y aprovechando la oportunidad, gran parte de la derecha también se sumó, que la derecha ha estado bien callada porque han estado asociados en todos estos escándalos de Macaya, defendiendo a Macaya padre, que recordemos que abusó de menores, comprobado judicialmente, y su hijo que empezó a justificar eso y empezó a hacer tráfico de influencias para tratar de salvar a su padre pederasta, maravilloso, ¿no? Y se pusieron a justificar eso, ¿no? La rectitud moral de ese sector es una maravilla, ¿no? Qué moral lo que hicieron. Bueno, ahora empezaron a reaccionar más para empezar a apoyar a los sectores de centro izquierda, incluso algunos del Frente Amplio, con tal de que se excluya al Partido Comunista, habiendo presiones de Matei en contra de Boric diciendo que tienen que explicar cómo puede ser que los comunistas mantengan puestos en el gobierno, ya que ellos han estado avalando todo lo que sucede en Venezuela. Curioso, ¿no? Ahora, no es raro que muchas veces la centro derecha o sectores de la derecha en general se asocien con la centro izquierda a nivel general, y muchas veces eso es nefasto a nivel nacional con los proyectos que aprueban. Pero en este caso es una jugada que sí es buena e inteligente, porque si se logra excluir políticamente al Partido Comunista de la política chilena y se les aísla, van a tener muchas derrotas electorales y van a pasar a ser más irrelevantes. Y eso sería algo excelente para la convivencia nacional, incluso para la estabilidad del país, porque partidos y grupos ideológicos que impulsen ideas que son colectivistas, estatistas y de carácter más bien totalitario y genocida, es bueno que no tengan presente participación política, porque tanto fascistas, nacionalsocialistas, comunistas y todo lo que está a la izquierda, los comunistas también, nacional bolchevique, etcétera, son nefastos y son ideologías que, aunque traten de mostrarse como distintos, son sumamente totalitarios, y lo único que van a hacer si llegan al poder es pasar por encima de las libertades individuales y los derechos de la población. Entonces, maravilloso, es una de las cosas buenas que se ha visto en consecuencia de esto, y al mismo tiempo esto ha generado la caída de Boric a su falta de popularidad más grande que ha habido, o sea, el rechazo más alto que ha habido en su gobierno, lo que también trae buenas noticias porque impide que sus malas políticas económicas puedan realizarse. Puras cosas buenas, ¿no? Algo bueno que ha traído todo esto. Ahora esperemos que eventualmente también esto lleve a que se quiebre por completo las relaciones con Venezuela, porque ya Venezuela expulsó, como ya lo mencionamos, prácticamente a patadas, a todos los diplomáticos y representantes internacionales de Chile en su país, porque nuestro país de manera correcta no reconoció el fraude electoral que hubo ahí, por lo tanto no se reconoce la autoridad de Maduro, y por lo mismo, si ellos están haciendo eso, básicamente deberíamos hacer lo mismo, expulsar a los diplomáticos de Venezuela y cerrar cualquier tipo de relaciones diplomáticas hasta que caiga el dictador. De todas maneras, excelentes noticias, y esperemos que esto lleve eventualmente a un quiebre de relaciones con esa dictadura, como también a una exclusión total de ideologías totalitarias como lo es el comunismo. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta caída masiva que ha habido de popularidad de Boric a su punto más bajo, y simultáneamente estas peticiones de purgar y expulsar al Partido Comunista? ¿Están de acuerdo o no? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores María TCM, Aldo Arata y Jorge Vázquez, que se convirtieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube.
Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentran fijados abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.